Informe 24, con Jania Novel. En los últimos días se ha intensificado el conflicto entre taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y conductores de plataformas digitales como Uber, mientras los taxistas exigen que se prohíba pues esta práctica, la operación de aplicaciones dentro de la terminal aérea. Las autoridades anuncian operativos de la Guardia Nacional para impedir su funcionamiento. Sin embargo, Uber asegura pues contar con un amparo federal que protege a sus conductores y les permite operar en aeropuertos. Pese a este amparo, no sabemos si las restricciones van a continuar y estamos a la puerta, por cierto, a la puerta del Mundial. Vamos a hablar con representantes de la plataforma. ¿Cuál es su postura? Vamos a tratar de entenderlo en medio de esa controversia. Es Guillermo Malpica, director general de Alianza IN. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. Muy buena tarde. Buenas tardes, al contrario, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Guillermo, sobre estos conflictos, en los últimos días que hemos visto las protestas y los bloqueos, ¿cómo interpretan estas manifestaciones? ¿Qué y por qué quieren impedir su acceso? Yo creo que desde el punto de vista de Alianza IN México, que representa a varias plataformas digitales, esto es resultado de la falta de definición en la regulación que aplica a la operación en aeropuertos. Nosotros creemos que es importante que haya un ejercicio serio, integral, de largo plazo para definir claramente las reglas de operación. Hoy en día, la interpretación de nosotros es que no hay ningún impedimento legal para que operen las plataformas en los aeropuertos, pero está sujeto a interpretación y eso nos lleva al amparo que tú mencionabas, a estas fricciones con los transportistas. Entonces creo que la manera de evitar eso es justamente teniendo una mesa de diálogo donde podamos trabajar en una regulación moderna y eficiente. Una mesa de diálogo, y los concesionarios de los taxistas están dispuestos a esta mesa de diálogo con ustedes o quieren el pastel completo, digamos el negocio completo. Yo creo que ellos pidieron una mesa de diálogo, nosotros estamos pidiendo una mesa de diálogo con todos en la mesa, ¿no? Que todos los que tengan que ver, no solamente los transportistas que ya están en el aeropuerto, las plataformas digitales, sino también pues la autoridad federal, las autoridades aeroportuarias, en fin, y que sea una solución que no solamente resuelva el problema coyuntural del Mundial o que resuelva el problema coyuntural de la Ciudad de México, sino que sea una solución integral que ya sirva para poner claridad en las reglas del juego. Al final, quien está en el centro de esta discusión, quien es afectado o beneficiado por el resultado de esta discusión o la falta de esta discusión, es el usuario, ¿no? Los consumidores de este tipo de servicios. Ustedes están pidiendo esta mesa de diálogo, un llamado respetuoso a las autoridades, a los gobiernos, ¿no? Supongo que federales y también a los gobiernos estatales en donde pueden actuar las plataformas. Pero la mesa de diálogo es muy distinta a salir y bloquear y afectar a todo mundo, no solo a los usuarios del aeropuerto y a los viajeros, sino a los que se transitan a los alrededores de este aeropuerto, ¿no? ¿Crees que se pueda ser compatible el racional de ustedes, una mesa de diálogo con unos bloqueos para, pues no sé, para doblegar a las autoridades? Porque finalmente eso hicieron, ¿no? Ya tienen un amparo ustedes, pero saldrá la Guardia Nacional a realizar operativos, o sea, ¿doblaron las manos ante la presión de los bloqueos? Yo no sé cómo leer este resultado, pero me parece que al final del día, teniendo este ejercicio, yo creo que es perfectamente posible, ¿no? Por tu primera pregunta, es perfectamente posible tener una solución en donde convivan el transporte tradicional con las plataformas. Lo que necesitamos es una regulación igual de moderna que lo permita. Ahora, hay demanda, Jania, tú ya lo mencionabas al inicio, hay demanda para todo el mundo, ¿no? Tenemos uno de los aeropuertos más activos del mundo, ¿no? El aeropuerto de la Ciudad de México tuvo 44 millones de visitantes el año pasado y vamos a tener una demanda altísima por el Mundial. Entonces, yo creo que hay demanda para todos los tipos de transporte y lo que quiere el consumidor al final del día es tener diferentes alternativas disponibles para tomar la mejor decisión cada vez que llega de viaje y está en un aeropuerto. Claro, aunque bueno, no en esta ocasión, sino en las manifestaciones anteriores cuando preguntábamos, oigan, y entonces el viajero, el turista, el extranjero, el paseante, ¿tendrá que caminar
hasta la avenida para tomar un taxi de su preferencia, porque tenemos la libre decisión de escoger, y alguien representante de estos sitios dijo, pues que caminen. Me parece que ese no es el diálogo, ¿no? Me parece que esa no es la postura conciliadora. ¿Qué opinas, Guillermo, sobre los operativos de la Guardia Nacional? Las autoridades anunciaron estos operativos para impedir que los conductores de aplicaciones operen allí en el aeropuerto. ¿Cuál es la postura de este transporte de plataforma? Nosotros lo que queremos es conminar a las autoridades a hacer un manejo responsable de la aplicación de la ley vigente, ¿no? La ley vigente es muy vieja, es obsoleta, pero no hay ninguna limitación para que las plataformas operen en los aeropuertos, además del amparo que tú mencionabas para una de las plataformas, ¿no? Dijeron en el comunicado sobre la Guardia Nacional que iban a detener cualquier transporte irregular, ¿no? Nosotros creemos que las plataformas no son transporte irregular, entonces esperamos que no detengan a los conductores, ¿no? Los conductores que, por cierto, se cuentan por miles de familias cuyos ingresos hoy dependen de ese tipo de servicios, que les dan flexibilidad, que les dan oportunidades de ingresos, y que no es posible que por una interpretación y por una indefinición de una regulación moderna tengan que pagar a veces multas de 50,000, 70,000 pesos. Sí. ¿Y esto los protege su derecho al trabajo y al libre tránsito, o estaremos también a la puerta no de las sanciones, de las multas y de los operativos, sino de los propios taxistas que hemos visto, por ejemplo, en Cancún, que detectan a un chofer de plataforma, lo bajan y lo golpean? ¿Estaríamos a las puertas de acciones como estas? ¿O sí se van a arriesgar? No, esperemos que esa no sea la dinámica, ¿no? Si los grupos de taxistas pidieron diálogo, pues ojalá privilegien el diálogo y no cualquier otra medida que atente contra la seguridad de las personas, no solamente de los pasajeros, sino también de los conductores, de otro tipo de medios de transporte. Nosotros siempre vamos a ir por el diálogo y por estar sentándonos a la mesa, entender. Además, yo creo que, Tania, no tenemos que estar en extremos opuestos de la mesa, ¿no? Al final del día, de lo que se trata esto es de aprovechar la oportunidad para tener una regulación clara, de largo plazo, y que si es demasiado onerosa hoy en día para quienes están regulados como taxistas de aeropuerto, bueno, pues sea también una oportunidad para ensayar una regulación eficiente, no al revés, no que subas a todo el mundo a una regulación excesiva y obsoleta. Y mientras esto llega, mientras se puedan sentar en la mesa del mismo lado o enfrente o lados contrarios y puedan llegar a un diálogo, ¿seguirán operando las plataformas? Supuesto, nosotros tenemos que defender ese derecho de operar en los aeropuertos, porque existe el derecho legítimo de hacerlo, hay el derecho también legítimo de los conductores de obtener ingresos de manera lícita a través de estos servicios, y yo creo que al final del día todos ganan, ¿no? Vamos a tener una cantidad importante de turistas por el Mundial. Ya tenemos un volumen impresionante de visitantes nacionales y extranjeros en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a ser, y muchas veces vamos a ser el centro de la atención de muchos países en el mundo, y yo creo que hay que mejorar esa experiencia de los visitantes, ¿no? Lo primero que ve un visitante es el aeropuerto, y lo que quiere, primero que nada, es salir rápido de ahí para ya tener sus actividades. ¿Hay citas, fechas ya en firme para dialogar, o seguirán todavía servicio ya pese a estas restricciones de los operativos? No, pues todavía no tenemos un contacto. Esperemos pronto ya tener una respuesta de las autoridades y tener esta oportunidad de sentarnos a la mesa con todos y trabajar en beneficio de nuestro país, de la imagen de nuestro país en el Mundial, pero también de los conductores y de los consumidores, como todos nosotros que utilizamos muchos medios de transporte diversos dependiendo de nuestras decisiones día a día. Uh-huh. ¿Alianza AIN representa a todas las plataformas o cómo trabaja? Sí, es una asociación de plataformas que creó hace un par de años en México. Tiene como fundadoras a Cabify, Didi, Rappi y Uber. Ahora ya tenemos otras plataformas como Lalamove, Mensajeros Urbanos y muy recientemente a InDrive. Entonces sí, tenemos una muy buena representación de este tipo de servicios a través de plataformas digitales.
Pues esperemos entonces que sí se dé el diálogo, la petición por parte de ustedes para encontrar soluciones, ¿no? Y que participen todos en estas mesas de análisis y diálogo que están solicitando. Así es, estamos dispuestos y disponibles. Tenemos los datos para poner datos duros en la mesa y la experiencia internacional de lo que ha funcionado y no ha funcionado en otros lugares. Ojalá que así sea y evitemos de nueva cuenta que quien salga afectado sean los usuarios, los viajeros, los que llegan a nuestros aeropuertos. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. Es Guillermo Malpica, director general de Alianza IN. Con el diálogo, las racionales, con argumentos, con inteligencia, se logran acuerdos. A mí me parece, y supongo que a muchos del auditorio también, que con golpes, gritos, manifestaciones y bloqueos no llegamos a nada. Guillermo, muchísimas gracias. Al contrario, Jania, muchas gracias a la orden. Muchísimas gracias. Ahí está, tenemos un problema creciente. Ojalá que se lleguen a estos acuerdos antes de que empiece el Mundial. Con los dedos en la puerta, ojalá que se sienten en la mesa a dialogar. Hacemos una pausa y regreso de inmediato. Están en Informe 24. Volvemos.